En el desarrollo motor, dentro de lo que respecta a la niñez media, el crecimiento del individuo se hace mucho más lento. Los niños van a crecer entre 5 y 7 centímetros y medio y van a casi duplicar su peso, en cambio las niñas van a conservar algo más de tejido adiposo que los niños. Esta va a ser una característica que simplemente se va a ver hasta la adultez. También van a aumentar sus capacidades deportivas, como la fuerza, la agilidad, entre otras cosas. En estas edades se van a desarrollar distintas habilidades motoras, como por ejemplo los niños de 10 años pueden interceptar y anticipar trayectorias de pelotas pequeñas, de balones pequeños lanzados a cierta distancia, y en cambio las niñas van a poder correr hasta 5 metros por segundo, ¿no? Ya a los 11 años justamente los niños pueden realizar saltos de una longitud de metro y medio, en cambio las niñas van a poder realizar saltos de metro, de 1,30 m. Ahora, dentro de lo que es la actividad física se van a generar beneficios inmediatos para el individuo. Además, a largo plazo se van a generar beneficios como la salud, como el control del peso, como la reducción de la presión sanguínea. Inclusive se va a ver una mejora en el autoestima y una mejora en lo que respecta al funcionamiento cardiorrespiratorio. Otro dato a tener en cuenta es el inicio de la pubertad, que este es el proceso que lleva a la madurez sexual o la fertilidad, o sea, a la capacidad para reproducirse. Ahora, tradicionalmente se creía que la adolescencia y la pubertad empezaban al mismo tiempo, o sea, alrededor de los 13 años. Pero, como veremos en algunas sociedades occidentales, los médicos han comprobado que los cambios puberales tienen lugar mucho antes de los 10 años. La pubertad comienza aproximadamente a los 11 años y acaba a los 19 o 20 años. La pubertad prácticamente implica cambios biológicos notables. Estos cambios forman parte de un largo y complejo proceso de maduración que empezó antes del nacimiento y sus ramificaciones psicológicas continúan en la adultez. Ahora, respecto a ciertas características sexuales, pueden ser algunas primarias y otras secundarias. Las características sexuales primarias se podría decir que son los órganos necesarios para la reproducción. En la mujer son los ovarios, las trompas de falopio, el útero, el clítoris, la vagina. Y en los hombres simplemente son los testículos, el pene y el escroto, las vesículas seminales, la próstata. Ahora, durante la pubertad estos órganos se van a agrandar y van a madurar. Ahora, respecto a las características sexuales secundarias, son simplemente signos fisiológicos de la maduración sexual que no involucran de manera directa a los órganos sexuales. Un ejemplo de esto puede llegar a ser los senos en las mujeres y los hombros anchos en los varones. Y otras características sexuales secundarias son, por ejemplo, los cambios en la voz y la textura de la piel, el desarrollo muscular y el crecimiento del vello púbico, facial, axilar y corporal en general. Bueno, si hablamos sobre desarrollo cognoscitivo, podemos decir que los adolescentes entran en una etapa la cual Piaget denomina como el momento del mayor nivel de desarrollo cognoscitivo, la cual él llamó operaciones formales. Dentro de esta etapa, él dice que lo que pasa en la persona es el perfeccionamiento de la capacidad del pensamiento abstracto. Y esta capacidad se termina de generar, por así decirlo, se termina de perfeccionar alrededor de los 11 años. Esto les empieza a proporcionar una nueva forma y más flexible de manipular la información. Ya no están restringidos el aquí y el ahora, sino que pueden extender el tiempo histórico y el espacio extraterrestre. Pueden utilizar símbolos para representar otros símbolos, como por ejemplo comenzar a usar la X como un incógnito que representa un número desconocido, por así decirlo, y por consiguiente pueden aprender álgebra, cálculo, matemática más avanzada y demás. Pueden apreciar mejor las metáforas y las alegorías, y esto lo que conlleva es a darle un nuevo significado a la literatura. Pueden pensar en términos de lo que podría ser y dejan de pensar solo en lo que es, y pueden imaginar posibilidades y formar y probar hipótesis. Bueno, si hablamos de dibujo, por otro lado, podemos decir de que es el desarrollo de la capacidad creadora y el comienzo del realismo.
Esto estamos hablando entre los 9 y los 12 años. Un rasgo sobresaliente de esta etapa del desarrollo es el descubrimiento que hace el niño de que es un miembro de la sociedad, una sociedad constituida por sus pares. En esta edad comienza ahora a pensar en términos sociales y a considerar las ideas y las opiniones de los demás. Pero el cambio que lo aleja del pensamiento egocéntrico se opera lentamente. Ahora el niño está interesado en expresar características vinculadas al sexo, la generalización esquemática ya no le es suficiente, desarrolla una mayor conciencia. La mayor toma de conciencia respecto de los detalles y el mayor interés que experimenta por ellos en esta etapa del desarrollo pueden llevar al niño a dibujar hasta la mano izquierda distinta de la derecha. Por otro lado, tenemos que hablar del lenguaje, de modo que la niñez media es un periodo de perfeccionamiento sintáctico. Aprenden excepciones sutiles a las reglas gramaticales y abordan las estructuras sintácticas más complejas de su lengua materna. Aparte, entre los 9 y los 11 años, los niños son más capaces de hacer este tipo de interferencias lingüísticas y de reconocerlas como tal, incluso cuando los dos o más trozos de información que sean necesarios para extender la conclusión apropiada están separados por varias oraciones intermedias. Una razón para que los niños de esta edad escolar sean capaces de ir más allá de la información dada cuando elaboran inferencias lingüísticas es que desarrollan con rapidez una conciencia metalingüística. Y por último, tenemos que hablar del juego. En este caso estamos hablando de la etapa de construcción. Aunque no es característica de ninguna edad determinada, las etapas anteriores, el niño que nos tocó a nosotros ya las pasó. Se trata de juegos de habilidad y creación en los que el niño reconstruye lo que imagina o el mundo real. A través de ellos, el niño comprende el uso de objetos materiales para hacer cosas y puede ser con reglas o sin ellas. En el desarrollo psicosocial, los niños, alrededor de los 7 u 8 años, alcanzan la tercera etapa del desarrollo del autoconcepto. En esta, los juicios acerca del yo se vuelven más conscientes, realistas, equilibrados y generales a medida que ellos forman sistemas representacionales. Autoconceptos amplios e inclusivos que integran varios aspectos del yo. Al hablar de autoestima, de acuerdo a Erickson, un determinante importante de la autoestima es la opinión que tienen los niños de su propia capacidad para el trabajo productivo. Esta cuarta etapa psicosocial se enfoca en la laboriosidad frente a la inferioridad. La niñez media es el momento en que los niños deben aprender habilidades valoradas en su sociedad. Bueno, y con respecto al desarrollo moral, están los niveles y etapas de Colbert. En esta teoría del desarrollo moral guarda cierto parecido con la de Piaget, pero este modelo es más complejo. A partir de los procesos de pensamiento exhibidos en sus respuestas y dilemas, Colbert describió 3 niveles de razonamiento moral, cada uno dividido en 2 etapas. Luego está la moralidad convencional o moralidad de la conformidad a los roles convencionales. Las personas han internalizado los estándares de las figuras de autoridad. Les preocupa ser buenas, agradar a todos y mantener el orden social. Este nivel se alcanza por lo general después de los 10 años. Muchas personas nunca lo superan, incluso en la adultez. Bueno, y hablamos también de desarrollo emocional. A medida que los niños crecen, van tomando conciencia de sus sentimientos y del de las otras personas. Pueden regular o controlar mejor sus emociones y responder al malestar emocional de los otros. A los 7 u 8 años es común que tengan conciencia de los sentimientos de vergüenza y de orgullo, así como una idea más clara de la diferencia entre culpa y vergüenza. Estas emociones influyen en la opinión que tienen de sí mismos. También entienden las emociones contradictorias.